Buen día, un gusto saludarlos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Tributación titulada La seguridad jurídica en materia tributaria y un conflicto eventual de normas entre las leyes 3035 y 2058 de la provincia del Neuquén con impacto en la industria manufacturera. Esta tesis ha sido elaborada por el especialista contador Juan Cruz Tonelli, Documento Nacional de Identidad número 28.042.632, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Tributación. La dirección de esta tesis ha estado a cargo del doctor Santiago Alejandro Núñez. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, doctora Viviana Cecilia Di Pietrómica de la Universidad de Buenos Aires, doctor Jorge Héctor Damarco y doctor Gustavo José Naveira de Casanova, ambos de la Universidad Nacional del Comahue. Se encuentran presentes la señora decana, magíster, profesora Mariela Martínez, el señor coordinador académico de la carrera, especialista contador Mario Goldman Rota. Bueno, el señor director de tesis no está presente. El contador Juan Cruz Tonelli comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los miembros del jurado evaluador podrán realizar preguntas, aclaraciones y/o ampliaciones una vez culminada la exposición. Especialista, contador Juan Cruz Tonelli, puede comenzar. Gracias, Adriana. ¿Cuántas formalidades? Bueno, estimados, un placer. Voy a compartir mientras les agradezco por este espacio. A ver si puedo compartir eh, una pequeña guía, digamos, que he preparado. A ver, ¿está compartiendo o no? Sí, está bien, se ve bien. Sí, ¿Se sí. ve bien? Ah, perfecto. Bien, Se ve acá perfecto. lo tengo en otra pantalla. A ver, bueno, lo tengo acá. Voy a cambiar la cámara. A ver. Voy a hacer así, si no voy a estar mirando para otro lado. Eh, Ahí está. Un segundito. Compartir. Ahí está. Ahí se ve, sí, ¿no? Sí, sí, está Bien. bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles a todos los presentes. Cuánta presión ahí, Gustavo y doctor Damarco. Los he tenido hoy tengo 44, desde mis 27 que he empezado la especialización, siempre leyendo artículos vuestros. Y El bueno, autor no lindo, se lindo. responsabiliza del daño que produzca el artículo al lector, ¿eh? No, al contrario, siempre nutriéndome. De hecho, traje acá una frase, digamos, de un viejo artículo que he compartido con Damarco en, en, en el intercambio del trabajo de tesis, donde digo, bueno, cómo nos van quedando los conceptos que nos van enseñando y cómo vamos tratando después de interpretar, ¿no? Lo que leemos en la doctrina, en la jurisprudencia, en los libros y la realidad que nos toca a veces transitar. Un poco este trabajo tiene que ver un poco con eso, con evaluar un hilo normativo, ¿no? Que lo ofrezco de esta manera como para, si bien el trabajo lo han tenido a disposición, como para, digamos, llevar un hilo conductor, una cuestión normativa que sobre la que eh, me he basado para poder identificar un concepto de seguridad jurídica que es el que pretendo, digamos, mostrar, defender o cuestionar a la luz de lo que sucede, digamos,
en nuestros 3 órdenes de gobierno y de alguna manera mostrar el ejemplo que pone en tensión 2 normativas de la provincia del Neuquén particularmente, eh, en donde vemos lo siguiente, digamos, en el año 94, Neuquén adhiere al pacto fiscal mediante la ley 2058. Sí, esta ley, de alguna manera, lo que hace la provincia de Neuquén es decir, voy a acompañar, entre otras cuestiones, ¿no?, que establecía el pacto, voy a acompañar el desarrollo de la industria manufacturera. En eso, un área petrolera como es la provincia de Neuquén, la industria hidrocarburífera, accede a la tasa cero en el impuesto sobre los ingresos brutos, entre otros beneficios. Pasan los años, en el año 2009, aplicado para 2010, se modifica mediante la ley 2680 el Código Fiscal de la provincia de Neuquén. En esa modificación se nota un viraje de la política tributaria muy, muy abrupto, en donde la provincia de Neuquén comienza a abandonar ciertos beneficios y acompañamientos, ¿no?, con quita de exenciones impositivas. Eso llevó a que rápidamente empezaron los... fiscal sigue vigente o no sigue vigente. La ley 2058 sigue vigente porque la ley 2680 deroga todo lo anterior, hace como un borrón y cuenta nueva. No tardó entonces en llegar un caso distinto al que yo vengo a plantear y a proponer, que fue un caso de la asociación bancaria, si no mal recuerdo, que es el que, digamos, culmina en la opinión del fiscal de Estado mediante el dictamen 4326, que es el que es el alma mater, digamos, de este trabajo, ¿sí? Y el dictamen ese, desde mi humilde punto de vista, es un dictamen brillante que desmenuza todo, el escenario, digamos, normativo, pacto fiscal, jerarquía, supremacía, especialidad, y termina diciéndole al organismo fiscal, el pacto fiscal sigue vigente, este no es el camino, ¿sí? La 2680 no es el camino, usted lo tiene que hacer de otra manera. Pasa el tiempo y tenemos en el 2017, 7 años después, la ley impositiva 3035, donde otra vez se insiste con gravar al 3% de la industria hidrocarburífera. Entonces, ahí, expuestos brevemente los hechos, paso a contarles qué es lo que me pasó a mí, digamos, cómo me encuentro, cómo me topo yo con esta situación, ¿no? Me encuentro con un caso real, un contribuyente, digamos, acá en Neuquén, hay 3, 4, 5 empresas que son las que fabrican y diseñan plantas de gas, ¿sí? Y me encuentro con un caso real de muchísima envergadura, en donde había que definir en el 2017 si una empresa que fabricaba una planta de gas, que estaba reconocida por el Ministerio de Industria de la Nación, que le entregaban los bonos del decreto 379, que fabricaba y montaba en el campo, en el pozo, en la planta de gas, se encontraba grabada al 3% o al 0%. ¿No? Y empezamos a interactuar entre profesionales, entre las distintas empresas que se dedicaban a lo mismo. Y decidimos ir por el camino más barato y más riesgoso, de que el pacto fiscal estaba vigente. Nos encontramos a la brevedad con una fiscalización donde no hubo acuerdo, una resolución con una determinación de oficio por el artículo 50 y una instrucción de sumario, resolución que apelamos, resolución que vino de manera desfavorable, resolución desfavorable sobre la cual presentamos el recurso de reconsideración. Eso fue hace 7 años. Y en ese recurso de reconsideración planteamos el dictamen del fiscal de Estado y otros antecedentes jurisprudenciales en donde, digamos, la provincia estaba en todo su derecho de salirse del pacto fiscal, pero no lo había hecho de la manera correcta. Y esto ya se lo había dicho el fiscal en el 2010. Entonces, si te lo había dicho el fiscal en el 2010 y en el 2017, sin mayores pronunciamientos, insistías en lo mismo, me asistía el derecho, por el concepto de seguridad jurídica, de dar por válida de la vigencia del pacto fiscal. ¿Qué pasó? Se presentó el recurso de reconsideración y ese recurso nunca fue respondido, ¿no? Esa era la última instancia dentro del área administrativa, de la órbita administrativa, dentro de la Dirección Provincial de Renta.
Digamos, el camino siguiente era, si se venía la denegatoria, era presentar una instancia no judicial adicional, pero ya fuera de la órbita de la Dirección Provincial de Rentas, sino ante un tribunal del Ejecutivo, ¿sí? Provisto de 3 personas, que ese recurso nunca pudo ser presentado y este trabajo tiene las adaptaciones de ese recurso que estaba preparado para ser presentado. ¿Sí? Ese es un trabajo profesional mío, digamos, de equipo de trabajo en nuestro estudio. Es decir, bueno, si viene la resolución desfavorable del recurso de reconsideración, tenemos que apelar de esta manera. Al apelar de esa manera, entendíamos que quien se iba a encontrar con su, digamos, nuestro caballito de batalla era el dictamen del fiscal, y quien iba a ser el asesor técnico en ese dictamen, en esa resolución, iba a ser el mismo fiscal, que sigue siendo al día de hoy la misma persona. Entonces, de alguna manera el fiscal se iba a encontrar con su propio escrito, ¿no? Era interesante encontrarnos en ese escenario, digamos, porque nosotros estábamos transmitiendo exactamente lo mismo que había transmitido el fiscal en el 2010. ¿Qué pasó? Digamos, nunca hubo respuesta, nunca salió de la órbita de la Dirección Provincial de Rentas. Y ahí evaluamos el camino del pronto despacho. Si el pronto despacho, digamos, no era respondido, nos teníamos que dar por denegados y presentar el recurso. O bien, a buen entendedor, pocas palabras, el recurso no se contestó y si bien el caso no prescribe, pasaron 7 años y parece que no se va a contestar nunca, ¿no? Esto es lo que entonces es como sentir que te dieron la derecha sin una manifestación expresa, ¿no? Al menos esa es la interpretación en la informalidad, digamos, a la que uno puede llegar. Esto nos llevó, ahí vuelvo esto nos llevó bueno, a llegar a distintas conversaciones, a llegar a distintas conclusiones, a hablar con el contribuyente, a tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, haciendo un breve, muy breve reconto de esto, fue como, bueno, repasar el Pacto Federal, repasar la ley, el decreto 1691, el cual hacía referencia, que fue el que reglamentó la ley 2058, hacía referencia a la actividad hidrocarburífera, había sido diseñado por entendidos en la materia, porque tenía un grado de detalle inmenso acerca de cómo funciona la actividad gasífera y petrolera en la provincia. Y este decreto fue dejado sin efecto en términos prácticos para generalizar luego en otras normas posteriores. O sea, parecía todo intencional, ¿no? Pero bueno, eh, nos encontramos posteriormente en el 2010 con esta derogación lisa y llana, ¿no? Con todos los antecedentes jurisprudenciales que decían, eh, para salirte de un pacto fiscal lo tenés que denunciar. Pero bueno, tiene un costo político, ¿no? Seguramente. Y es lo que yo un poco, el doctor Damarco me hacía referencia en el intercambio al ámbito en el que estamos, ¿no? El ámbito académico y que el trabajo es técnico. Y a mí me cuesta no salirme de ahí porque digamos, a veces tiene más entidad la parte no técnica que la parte técnica. Y en un ámbito técnico es difícil, ¿no? Profundizar en qué es lo que está pasando. Entonces, si bien teníamos toda la normativa y la jurisprudencia que hacía referencia a cuál era el mecanismo para salirse de un pacto fiscal, teníamos un código fiscal que derogaba todo lo anterior, hacía borrón y cuenta nueva y hacía caso omiso a esto. ¿Sí? El dictamen lo establecía de manera concreta que el pacto fiscal y que la ley 2058 se encontraba vigente. Sin embargo, a pesar de los antecedentes jurisprudenciales que citamos en el trabajo, en el 2017 nos encontramos con la misma situación. Insistimos en grabar la actividad hidrocarburífera sin mencionar nada durante esos 7 años al 3%, lo cual nos hacía mirar con desconfianza los pactos fiscales posteriores, que hoy, al día de hoy, estamos discutiendo la violación de la estabilidad fiscal en muchas situaciones acá dentro de la provincia de Neuquén, porque también ha sucedido y también tenemos casos favorables. Entonces es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, me llevó a mí en el intercambio con Damarco a decir, eh,
Damarco me mencionaba y yo con muchísimo respeto, ¿no? Y digo, ¿cómo le voy a cuestionar esto? Estamos en un ámbito académico, la opinión técnica es, y yo, bueno, mi opinión técnica tendría que ser esta, ¿no? Desde mi punto de vista, humildemente, humilde y respetuosamente, es una opinión ficcionada, ¿no? Si yo me centro en lo estrictamente académico, tendríamos que hablar de criterios de superioridad, de ley, de especialidad, de temporalidad, y concluir que, bueno, que la provincia de Neuquén equivocó el camino, que lo quiso derogar con una ley general, que no tenía supremacía sobre la anterior, pero me sentía como incompleto en mi honestidad. De hecho, les cuento algo que me pasó hace unos días, le estaba compartiendo a mis hijos, tengo 3 hijos de 13, 10 y 7, le cuento esto, que yo quería ser honesto con mi mensaje, si este era el ámbito o no, tenía que cuidar la forma, pero yo acá sentía que me faltaba una parte. Y mi hijo me dice, claro, pa, me dice, acá vos estás cuestionando la realidad, pero en realidad lo que están ignorando es la realidad. Entonces, me pareció interesante que la conclusión académica es la cuestionable realidad. O sea, yo vengo a cuestionar técnicamente que no se aplicó lo que se tenía que aplicar. Ahora, me surgió esto como una herramienta, digamos, interesante, me parece, y respetuosa para no morder la banquina por más de lo que corresponde en este ámbito académico, que fue lo que me sugirió Damarco, ¿no? Y se me ocurrió este ejemplo. Yo tengo 44 años, desde los 21 años que doy clase en tributaria 1 y 2 en esta casa, en grado, y siempre me pareció muy muy interesante utilizar la hipótesis de incidencia tributaria para poder utilizarla de matriz madre que me permita identificar con el alumno de qué estoy hablando, del sujeto, del objeto, del espacio, del tiempo, y a partir de ahí jugar con las interacciones de acuerdo al tipo de impuesto que esté analizando. Entonces lo que pensé fue, bueno, voy a plantear una hipótesis de incidencia comunicacional, en donde pueda quedar en claro que hasta acá, en todo lo que dije anteriormente, estoy hablando del qué, del objeto. El objeto es la seguridad jurídica. Y recuerdo algún artículo que me intercambié con Damarco. Nosotros en el 2008 desgrabábamos las clases de Damarco porque era como un libro, yo le mencionaba en los mails que nos intercambiamos. Y recuerdo cuando lo tengo, se lo compartí, tengo un artículo del 2008 en donde él nos explicaba qué era la seguridad jurídica de manera muy simple y llana, y que la palabra seguridad provenía del latín seguritas, ¿sí? Es el estado de las cosas que las hacen firmes, ciertas, libres y libres de todo peligro. En definitiva, eso, la seguridad con con la legalidad es que se cumplan las normas, si están escritas, que se cumplan. Entonces es como que si esto sucede sistemáticamente, ¿qué está pasando? O sea, si la norma está escrita, ¿por qué no la cumplimos? Y ahí es donde yo me encontré con, claro, si yo hago la apertura y desmenuzo la hipótesis de incidencia comunicacional, claro, en algún momento me encuentro yo como sujeto comunicador. Y ahí es donde yo me empiezo a indagar a mí mismo, ¿qué quiero comunicar? ¿Hasta dónde profundizo? ¿Hasta dónde soy honesto con mi mensaje? Y en eso me encontré conmigo mismo, me indagué a mí mismo de por qué yo quería ser disruptivo en el mensaje y no quería terminar esta exposición únicamente explicando lo que ya todos sabemos, lo que está escrito y lo técnico, y que sea un trabajo más de investigación que termine ahí. Entonces hice mi propia catarsis, donde me di cuenta que yo en mi carrera profesional, tengo 44, a los 24 habré empezado a incursionar en el área profesional vinculada al área tributaria, pero a los 22 en el área académica, en tributaria en carrera de grado, y desde los 33 en carrera de posgrado. Y me di cuenta que pasé de mi optimismo técnico de analizar, de leer y leer y leer y leer, que el estar leído era estar preparado, pero después pasé al pesimismo práctico, donde me encontré muchísimas veces ante situaciones en distintos órdenes, ¿no? En órdenes nacionales, provinciales y municipales,
ante un caso particular, transmitiendo el concepto de, y técnicamente tenemos razón, pero mira, en la práctica lo que está sucediendo es esto. Entonces, y pum, es frustrante, digamos, caer en la cuenta de eso, ¿no? Entonces, y eso me lo he planteado como comunicador, cuando estoy en Tributaria 1 y Tributaria 2, o cuando estoy ante una clase de posgrado, en ese espacio que tengo, digo, ¿hasta dónde me comprometo con el mensaje? Les digo, esto dice la ley, esto dice el decreto y esto dice 3 fallos, o me acuerdo cuando veíamos en el posgrado el fallo Candy, cuando explicaban lo de la confiscatoriedad. Y sí, pero esto es evidente. Y de golpe tenemos índices que cuánto tardamos en aplicar, en reactivar el ajuste por inflación impositivo. Entonces digo, ¿esto es realidad o ficción? Entonces ahí me encontré con el dilema mío de como comunicador. Estoy en un espacio académico y en qué momento vamos a decir la verdad, ¿no? Así, bien dicha como realmente todos lo vemos, pero no lo podemos decir porque no es el espacio. Entonces digo, si sigo ficcionando, ofrezco el análisis técnico y los antecedentes jurisprudenciales, digo dónde está el punto de colisión y listo, y se termina el trabajo de investigación. Y en términos de realidad, digo, si quiero ofrecer de manera respetuosa, sin morder la banquina, como me sugirió, ¿cómo es? El doctor Damarco, digamos, ¿qué es lo que entiendo que está pasando? Y elijo transitar ese camino riesgoso de correr el riesgo de que mi opinión exceda lo estrictamente académico, porque entiendo que hoy, en un montón de cuestiones, hoy sucede en Neuquén, no sé si estarán al tanto, hay un gran problema con una tasa forestal que ha salido a nivel municipal, y es como otra vez lo mismo. Y claro, pero entendemos qué pasa. El mensaje nacional a las provincias, a los municipios, de no hay plata, de la provincia a los municipios, y los municipios tienen que salir a hacer su propia caja. Está mal decirlo así, está bien, puede no ser el ámbito, pero si no decimos las cosas como son, nos encontramos con que, digamos, hay una pérdida de confianza excesiva. Y ahí es donde planteaba esto, ¿no? Estamos planteando un caso técnico de seguridad jurídica, pero lo que se ha perdido desde mi punto de vista a nivel social, cultural, es el amperímetro de la confianza, y esto no es ajeno, así como hablaban de cómo es transversal el tema de la inteligencia artificial, también lo es el tema de que se han perdido palabras como valores, ética, verdad, reglas claras, respeto por los derechos, seguridad jurídica, honestidad, y han tomado mayor valor palabras como reglas ambiguas, arbitrariedad, picardía, derogaciones tácitas, dictámenes inaccesibles, porque este dictamen sobre el cual yo basé este trabajo no es público, no es público, ni siquiera, y es un dictamen muy importante, y no es público. Así como sucede en todos los lugares, lo conseguí, digámoslo así. Eh, y entonces, la realidad de los hechos es que si una vez ocurre, puede ser un error, pero cuando esto sucede sistemáticamente, es un modus operandi. Entonces, en mi conclusión, yo lo que quería ofrecer es que este caso no es un caso aislado, esto es una manera de funcionar a la cual nos hemos acostumbrado y quizás eh, concluir con un pedido, digamos, porque como profesionales idóneos en la materia, entendemos qué es lo que está fallando y qué es lo que falla sistemáticamente. Pero cuesta meterse en el área, es como meter los pies en el barro, ¿no? Porque es como meter los pies en el área de opinión de un lugar que es una opinión blanda, que puede ser política, que puede ser de otro tenor. Pero sin lugar a dudas que hay un montón de cuestiones que hoy mandan en los fallos, en las opiniones, en los dictámenes, etcétera, y nosotros somos los profesionales de a pie que estamos en el medio tratando de decidir qué hacemos. Y la realidad es que tenés que ver qué piensa el que está del otro lado, no qué dice la norma o qué dice la reglamentación. Entonces, de alguna manera, no sé cuál es la académicamente aceptable o correcta, es quién va a levantar la voz en algún momento para dejar en evidencia estas cuestiones que siguen sucediendo.
y que en este caso particular que yo evalué, que me tocó trabajar, este caso eligió no pagar, pero con muchísimo riesgo, muchísimo riesgo. Eh, y ni siquiera tuvo la respuesta favorable o desfavorable, porque la respuesta favorable que hubiera ocasionado un derrotero de acciones de repetición. Entonces es como esto, ¿no? De la realidad ficción, hasta dónde comunico lo que realmente pienso, lo que veo, eh, y hasta dónde mi opinión termina en un aspecto únicamente técnico, ¿no? Esto es un poquito lo que yo quería compartir, usar como eje del trabajo realizado, que sin lugar a dudas que el ámbito académico nos trae a un lugar de análisis normativo, donde elegí la seguridad jurídica, donde elegí confrontar dos normas que estaban en tensión en la misma provincia de Neuquén. Pero después no quiero dejar únicamente ese mensaje, quisiera dejar el otro mensaje, que es la parte que entiendo que es la que nos pasa y a la cual nos hemos acostumbrado. Esto es más o menos palabras más, palabras menos lo que quería compartir con ustedes. Eh, Entiendo, doctor Damarco, que no me fui al pasto y que traté de cuidar el ámbito en donde estamos, que es académico, pero quería ser honesto con el mensaje. Eso es todo. Eh, Gracias, contador Tonelli. Se ha finalizado, puede dejar de compartir pantalla. bueno, a ver, ahí está. A partir de este momento, los miembros del jurado evaluador pueden realizar preguntas o ampliaciones al tesista. En el orden que ustedes deseen, doctora Di Pietrómica, doctor Damarco, doctor Naveira. Por mi parte no tengo nada para preguntar. Es suficiente con el trabajo que he leído y con las explicaciones que oralmente virtió el doctor Tonelli. Bueno, me pasa lo mismo que al doctor Damarco. Eh, Son suficientes las explicaciones que él da para plantear eh, digamos, esta inconsistencia entre la realidad y la ficción, que él marca desde lo técnico y lo que ante un caso concreto efectivamente ha ocurrido y que como él muy bien describió. Así que es suficiente también para mí. Yo anticipo lo mismo, pero quiero felicitar a Juan Cruz, a quien conozco y recuerdo de las clases en las que estuvimos y sobre todo la cantidad de tiempo que pasó y que finalmente el trabajo lo veo fructificado. Te quiero felicitar y si hay alguna demora por parte de la carrera, también pedirte perdón por no haber podido ayudar a agilizar las cosas. Eh, Recién cuando hacían la presentación Adriana y decía que Jorge y yo somos parte de la Universidad de Comahue, me siento orgulloso de pertenecer allí, a pesar de ser claramente un profesor que vive en Buenos Aires y que su mayor parte de la carrera la hice en la UBA, igual que Viviana y que Jorge. Pero que nos une al Comahue es haber encontrado un grupo de gente. Siempre vamos a recordar a Ignacio, no voy a perder la oportunidad de dejarlo de recordar a Ignacio, también brillante alumno de esa inolvidable primera camada de la maestría. Y yo creo que hay dos o tres cosas que se agarran a piña para disputarse el primer lugar de la gente que está en el Comahue y mejorando lo presente, la gente que está en el Comahue, que son son, y yo creo, Juan Pablo, que las tres cosas se ven en tu trabajo. Felicitaciones y por mi parte nada más. Gracias, doctor Naveira. A partir de este momento, los miembros del jurado evaluador se retiran a otra plataforma para la deliberación.
Así que estimamos regresar en 20 minutos aproximadamente. Profesores, les envié el link para que nos conectemos a otra plataforma. Así que bueno, Bueno, salimos de acá de Zoom para la deliberación. bueno, hasta luego. Ahora sí. Habiendo finalizado la exposición de tesis por parte del especialista contador Juan Cruz Tonelli, el jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. El maestrando ha presentado y expuesto un tema vinculado con la seguridad jurídica en materia tributaria, que se origina en la interpretación de normas del derecho local provincial, y ha propuesto una solución en el marco de la teoría general del derecho que, se comparta o no, ha sido aceptablemente fundada. Lo expuesto ha sido suficientemente acompañado con su presentación PowerPoint, argumentada con una prolija exposición oral. Por lo expuesto y por unanimidad, el jurado evaluador decide calificar esta tesis con la calificación de 8, muy bueno. Felicitaciones, contador Tonelli. Muchísimas gracias. Muy bien, Muchísimas gracias por felicitaciones. el espacio y el tiempo dedicado. Felicitaciones, Juan Cruz. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas felicitaciones y como te decía en privado, bueno, disculpas por todas las demoras a veces propias de las cuestiones administrativas e instancias, y te felicito por toda la fuerza, paciencia y la dedicación que le has hecho, y bueno, y es un honor desde ya y espero que como siempre nos sigas acompañando tanto en la especialización y ahora seguramente como docente de la maestría. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, el espacio y bueno, y nos encontraremos en un aula seguramente. Bueno, felicitaciones, Juan Cruz. La verdad que durante tantos años venís acompañándonos acá en la facultad con tu trabajo en posgrado y antes como docente de grado, así que estoy muy contenta que hayas podido finalizar y bueno, como decían recién, esto de que se han demorado algunas cuestiones, pero bueno, al fin llegó el día y bueno, felicitaciones y seguimos viéndonos. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Santiago. Yo lo quiero felicitar al doctor Tonelli por el tesón, el empuje que ha tenido, superado el decaimiento que le produjo la demora en llegar a este punto final, pero lo hago con mucha alegría porque ha culminado una carrera que él quiere mucho, la ha culminado de una manera que merece las felicitaciones del jurado, y por sobre todas las cosas, me parece que lo que nos reconforta más no solamente es la exposición que hizo, que es muy clara y tiene las ideas muy, pero muy depuradas, sino también la sinceridad con que habló, la, la, el espíritu, el espíritu de querer obtener al fin y al cabo un título muy ansiado, y por sobre todas las cosas haberse sobrepuesto, porque también uno tiene que vivir mientras pasan estas cosas, haberse sobrepuesto a todos los inconvenientes, haberse de alguna manera olvidado en estos últimos meses, y bueno, haber puesto la dedicación de alguien que quiere lograr el objetivo ante un pedido que yo le formulé para que incorporara al trabajo. Muchísimas felicitaciones, Tonelli. Un gran Muchísimas abrazo gracias. y me produce a mí una gran alegría que haya terminado la carrera. Muchísimas gracias. Un abrazo Mucha enorme. suerte. Gracias. Bueno, muchas gracias también a Bueno. los miembros del jurado y Jurado. al director de tu tesis, Santiago Núñez,
con varios encuentros e intercambios ha enriquecido el trabajo. Gracias. Sí, por supuesto, los aportes de nuestros jurados son sumamente importantes, de los directores, porque sin los directores no podríamos tener egresados. Y bueno, y a este equipo maravilloso de tributación que tenemos acá, bueno, que dicen que son de Comahue, y la verdad que lo sentimos así. Así que muchas gracias, ¿eh? Que tengan un hermoso día. Somos Muchas de gracias. Comahue, estamos muy, pero muy unidos a toda la intención que puso Ignacio Carnicero en la creación de la carrera. Lo recordamos siempre con mucho cariño, lo tenemos siempre presente. Y además le agradecemos a alguien que ahora que no está Ignacio, sigue moviendo la locomotora y alimentándola con mucho carbón. Así que también hay que felicitarlo a Marito por todo lo que hace. Y por supuesto a las autoridades de la facultad y a la decana, dije, no década, decana, que siempre colabora y está presente en estos actos. Así que muchas felicitaciones para ellos. Sí. Muchas Bien. gracias a ustedes. Gracias, Bueno, profesores. Bueno, muchas gracias. Yo pertenezco también, a la UBA, no al Comahue, me siento poquitito parte también participando como jurado, los felicito por cómo trabajan, el empeño que le ponen y el empuje, y vuelvo a felicitar a Juan Cruz por este gran logro, es un esfuerzo grande. Y gracias a todos y a mis colegas de jurado también, gracias por convocarme siempre. bueno, y gracias Gracias, al muchas equipo de gracias. posgrado que hace posible que estemos en Sí, esta por supuesto, reunión, por por supuesto. todos todos los trámites, toda la dedicación que le ponen para que salga lo mejor posible. Bueno, un abrazo grande Un y nos abrazo. vemos en cualquier Gracias. momento. Gracias, Muchas Hasta gracias, pronto. un Muchas abrazo y gracias. gracias a Adiós. todos. Gracias a hasta todos. luego. Gracias. Bueno.